Toledo es uno de los centros más importantes de la historia medieval española. El primer documento histórico sobre su existencia lo aporta Tito Livio, quien la describe como una pequeña ciudad fortificada. Toledo fue capital de España hasta el 1560, en que pasó la capitalidad a Madrid. La especialidad de Toledo no radica solo en la serie tan espléndida de monumentos de todas las épocas que contiene, sino que en toda la ciudad es un monumento en sí misma, y así ha sido oficialmente reconocida al declararla en todo su conjunto monumento nacional. Época romana. El primero que cita Toletum en sus textos fue Tito Livio, descubriéndola como una pequeña aglomeración fortificada, pero ya bajo dominación romana estuvo bien reconocido su valor estratégico, y de esta época es el circo romano, su acueducto y numerosos restos romanos. Época visigótica. Los reyes godos instalan su corte aquí a mediados del siglo VI, llegando a ser la capital de España. Recibe el título de ciudad real, convirtiéndose en un brillante centro artístico de orfebres y decoradores. De esta época data el castillo medieval de San Servando.
Época musulmana. La llamada Tolaitola se convierte en el más importante centro musulmán al norte de España. Los restos más importantes de esta época son la mezquita del Cristo de la Luz, siglo X. Sobre 4 columnas visigóticas reposan 9 columnas de las más diversas estructuras, todas ellas inspiradas en la mezquita de Córdoba. La vieja puerta de la bisagra, construida entre los siglos XII y XIII, es la única que queda de la antigua muralla árabe. Los cristianos que vivían en territorio musulmán, mozárabes, tuvieron sus iglesias abiertas. De esta época datan la iglesia de San Sebastián y la de Santa Eulalia. Aunque fueron reconstruidas posteriormente, se pueden apreciar las huellas de esta época. Época de la Reconquista. En el año 1085, Alfonso VI reconquista Toledo y la hace capital de su reino. Comienza así una nueva época de esplendor que llegaría a su apogeo a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI. De esta etapa data la Escuela de Traductores de Toledo, la que sirvió para conjugar el saber clásico y oriental, exportándolos hacia Occidente. Este fue quizás el centro más importante de convivencia pacífica entre judíos, árabes y cristianos. Los musulmanes que se quedaron tras la reconquista en tierras cristianas crearon un estilo específico muy interesante, el mudéjar, en el que las bases del carácter cristiano medieval se verían en gran manera influenciadas por aspectos y soluciones decorativas de carácter musulmán. Las más importantes huellas las podremos apreciar en las iglesias del Cristo de la Vega, la de San Vicente, San Miguel o la de Santiago del Arrabal, bella muestra del arte mudéjar toledano del siglo XIII. Otras, asimismo, ofrecen atractivos adicionales como la de San Román, erigida en 1221, que alberga un pequeño museo de arte visigótico, o Santo Tomé, que aparte de su hermosa torre mudéjar nos ofrece la oportunidad de apreciar uno de los más importantes cuadros del Greco, el entierro del conde de Orgaz. También en estilo mudéjar se conservan dos bellísimas sinagogas de las numerosas que se construyeron en la ciudad. La sinagoga de Santa María la Blanca, que constituye un ejemplo arquitectónico interesantísimo y proporcionado de gran inspiración almohade, con sus bellas arcadas sobre los originales capiteles. La sinagoga del Tránsito, construida por el tesorero de Pedro I de Castilla, Samuel Aleví, presenta una estructura mudéjar de excepcional simpleza. Tras la expulsión de los judíos fue constituida en templo cristiano por la Orden de Alcántara. Época gótica. Es imprescindible admirar la catedral, cuya construcción comenzó en el año 1226 y después de 2 siglos, en el año 1492, años del descubrimiento de América, fue terminada en su estructura fundamental. Aquí serían posteriormente proclamados sucesores al trono Juan la Loca y Felipe el Hermoso. La robustez de sus líneas, sus elementos decorativos mudéjares, su estructura cúbica, la excepcional distribución de su planta, la hacen la más original de todas las que fueron construidas en la época gótica. Sobre su esbelta torre se divisa una bellísima panorámica. Su sacristía alberga una auténtica pinacoteca donde se encuentran pinturas del Greco, Goya y Van Dyck, entre otros. En la sala del tesoro se expone una impresionante custodia con 2,5 metros de altura y 200 kilos de peso, elaborada por Juan de Arfé en el siglo XVI en plata dorada. De estilo gótico es también el impresionante Puente de San Martín, una de las obras arquitectónicas más características de Toledo, que se eleva esbelto sobre el río Tajo con una torre a cada extremo. Después del siglo XV. En el siglo XV, los reyes católicos eligen a Toledo como sede para su último reposo, construyendo para ello la iglesia de San Juan de los Reyes y el monasterio de estilo gótico isabelino enriquecido con elementos mudéjares. En él destaca su claustro. En el año 1560, bajo el reinado de Felipe II, la ciudad deja de ser la capital política del reino para pasar la capitalidad a Madrid, pero continúa siendo capital eclesiástica, pues no en vano Toledo fue sede de 18 concilios.
El antiguo Hospital de Santa Cruz es tal vez el primer edificio renacentista fundado por don Pedro González de Mendoza, fallecido después de la conquista de Granada en el año 1493. El edificio, que no vio construido, es de finales del siglo XV y principios del XVI. Supone una verdadera joya artística heredera de este periodo. Destacan en él su fachada plateresca, el patio y la escalera, obra de Covarrubias, y sus artesonados mudéjares y renacentistas. Hoy día, convertido en museo, comprende secciones de bellas artes, arqueología y artes decorativas. Tras el Renacimiento aún se construyen obras de gran importancia, como Santo Domingo el Antiguo, la Puerta Nueva de la Bisagra y San José. De estilo barroco es la iglesia de San Juan de los Jesuitas. Tras el Arco de la Sangre, donde estaba la posada que Cervantes citara en el Quijote, está el Alcázar, símbolo de Toledo, dominando la villa imperial.